A continuación les presentamos un análisis de la película The Company Man con un enfoque en el comportamiento organizacional. Iniciaremos hablando un poco sobre la caracterización de los personajes principales, donde tocaremos temas como las características principales de cada uno de ellos, el contexto organizacional y el liderazgo en la película. Podemos identificar como personajes principales a Bobby Walker, Phil Woodward y Glenn McClary. Primero vamos a caracterizar a Bobby Walker, donde se dice que es un ejecutivo de ventas con 12 años de experiencia en la empresa GTX, una gran empresa en el sector industrial. Es líder de su equipo, mentor de jóvenes empleados y desempeña un rol de responsabilidad y liderazgo. Lo caracterizamos como una persona leal hacia su empresa, que tiene orientación hacia el logro del éxito, confianza en sí mismo y seguridad, y sentimiento de pertenencia y orgullo por su trabajo. Bobby tiene 40 años y pertenece a la generación X. También lo podemos identificar como un sanguíneo con toques de colérico, pues es una persona sociable, extrovertido y optimista, pero también impulsivo, dominante y orientado a resultados. Como habilidades podemos identificar sus excelentes habilidades de comunicación y persuasión para las ventas, también su capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, y el pensamiento estratégico y su visión a largo plazo. Hablando un poco de sus emociones, podemos ver que al principio de la película se siente devastado por la pérdida de su trabajo, donde experimenta ira, frustración y miedo a lo que pueda suceder en el futuro. Gradualmente va recuperando su confianza y determinación y se adapta a la nueva responsabilidad, buscando nuevas oportunidades de trabajo. Por su parte, Phil Woodward es un diseñador industrial veterano con 30 años de experiencias en la empresa GTX. Es un trabajador dedicado y meticuloso, y posee un conocimiento profundo de la empresa y los productos que ofrecen. Lo podemos identificar como una persona leal hacia la empresa, con una fuerte ética de trabajo y compromiso y sentimiento de responsabilidad por el bienestar de los demás compañeros. Phil tiene 60 años y pertenece a la generación de Baby Boomer. Es melancólico con toques de flemático, pues una persona un poco más introvertida, analítica y perfeccionista. También un poco calmado, paciente y reflexivo. Dentro de sus habilidades podemos identificar la habilidad de resolver problemas complejos, la creatividad e innovación que aplica en el diseño y su amplia experiencia y conocimiento técnico. En cuanto a sus emociones, se siente profundamente traicionado por la empresa y experimenta una profunda tristeza y desilusión por esto. Él lucha por encontrar un nuevo sentido de propósito y se enfrenta a la depresión y la crisis existencial. Finalmente, Glenn McClary es el gerente senior o vicepresidente con 25 años de experiencia en la empresa GTX. Es un experto en las finanzas y la gestión empresarial y ocupa un rol de liderazgo y toma decisiones estratégicas. Lo podemos identificar como una persona pragmática y calculadora que es orientado hacia la eficiencia y la rentabilidad de su empresa y prioriza los resultados financieros sobre las relaciones humanas al principio de la película. Quien tiene 50 años y pertenece a la generación Baby Boomer también. Lo podemos identificar como un colérico con toques de sanguíneo, ya que es impulsivo, dominante y orientado a resultados, pero también es una persona sociable, extrovertido y optimista. Como sus habilidades podemos resaltar que tiene una visión estratégica y la capacidad de tomar decisiones difíciles. También la habilidad de negociación y liderazgo y su amplia experiencia en el mundo empresarial. En cuanto a sus emociones, podemos observar que inicialmente se encuentra frío y distante ante la crisis, pero a medida que la película va evolucionando, va sintiendo culpa por los despidos y la desmoralización de la plantilla. Él experimenta un cambio de valores y prioridades y empieza a buscar un nuevo significado en su vida profesional y personal. Incluso podemos observar que al final de la película termina colaborándole a sus colegas. Siguiendo con el contexto organizacional y el liderazgo, podemos identificar a GTX como una empresa industrial con una cultura jerárquica y competitiva, donde exigen una alta productividad y recompensan el éxito individual. El ambiente se empieza a tornar un poco tenso y hostil durante la crisis económica que sufre la empresa, y podemos señalar que la cultura organizacional de GTX se basa en la lealtad, la dedicación y el trabajo duro. Ellos también valoran un poco la experiencia y la antigüedad y
pues el clima organizacional se va deteriorando con la crisis, generando desconfianza, inseguridad y desmotivación en los empleados. Al principio de la película podemos observar una alta satisfacción laboral, donde esta se va deteriorando por la crisis económica que sufre la empresa y los masivos despidos que ocurren, dejando un poco al lado la ética de parte de los máximos directivos de la empresa. Es una estructura organizacional jerárquica y centralizada, donde se da poca participación a los empleados en la toma de decisiones, siendo un liderazgo autocrático y paternalista. En temas de discriminación, diversidad e inclusión, podemos observar que ocurren inconvenientes de discriminación por edad, en algunos casos, donde la empresa prioriza mantener a los jóvenes talentos y dejar a un lado e iniciar los despidos con las personas de edad. Las decisiones se toman en la alta gerencia sin consultar a los empleados, donde la crisis empieza a generar desconfianza y fragmenta el trabajo en equipo. Podemos observar que los protagonistas inicialmente son motivados por el éxito, el reconocimiento y el estatus de su trabajo, y tras la crisis ellos encuentran nuevas motivaciones como lo son la familia, la comunidad y la búsqueda de un trabajo que realmente los llene. En aspectos generales, la película explora las consecuencias de una cultura jerárquica, donde la falta de comunicación y la desmotivación laboral son pilares fundamentales para describir la evolución de estos personajes y el propósito de sus vidas. Ahora vamos a relacionar los temas vistos en clase con la película The Company Men. Para empezar, podemos ver el concepto de organización. La película nos muestra 3 organizaciones: GTX, la empresa constructora de Jack Dolan, que es el cuñado del personaje principal, y al final la empresa de Jean McCleary. Aquí podemos evidenciar la importancia de la estructura de una organización y cómo esta afecta el rendimiento de sus trabajadores. En clase también vimos un tema llamado ¿cómo hacer que los demás hagan lo que yo quiero? Este tema se refleja en las dinámicas de poder y liderazgo dentro de GTX, donde decisiones de alta dirección enfocadas en recortes y maximización de beneficios buscan alinear el comportamiento de los empleados, a menudo sin considerar sus necesidades o bienestar. También al final de la película podemos ver que la empresa de Jean McCleary busca utilizar otros métodos para conseguir sus objetivos, basados en confianza y respeto. En cuanto al comportamiento organizacional, la película aborda cómo los cambios en las organizaciones afectan el comportamiento de los empleados, desde la motivación hasta el estrés y la incertidumbre, mostrando la complejidad del comportamiento humano dentro de las organizaciones. En cuanto a los aspectos visibles e invisibles, GTX presenta claros ejemplos de aspectos visibles como su estructura organizacional y su tecnología, y aspectos invisibles como las percepciones y actitudes de los empleados, normas del grupo y conflictos interpersonales. En cuanto a los stakeholders, este es un tema muy importante en la película, ya que podemos ver como James Salinger, que es el dueño de la empresa GTX, solo busca complacer a los accionistas, incluso pasando por encima del bienestar de sus empleados. En cuanto a las diferencias de las personas en una empresa, podemos ver como los personajes principales muestran una gama de personalidades muy distintas, lo que afecta cómo enfrentan sus despidos y transacciones de carrera, resaltando la importancia de entender estas diferencias en el ámbito laboral. En la película también pudimos ver el tema visto en clase sobre la discriminación en el mercado laboral, ya que se exploran temas de discriminación y exclusión, particularmente en relación con la edad, mostrando cómo los trabajadores mayores enfrentan desafíos únicos durante los recortes de personal. Por ejemplo, cuando el amigo de Phil Woodward, que es uno de los personajes principales, decide no darle empleo a su amigo únicamente por su edad. En cuanto a la diferencia de edad y generaciones de trabajadores, la interacción entre diferentes generaciones de trabajadores destaca en la película, con cada grupo enfrentando sus propios desafíos dentro del mercado laboral y con sus familias. En clase también vimos un tema llamado ¿qué deben ofrecer las empresas para ser el mejor lugar para trabajar?
y una de las características principales era que los empleados se sintieran a gusto y respetados en la empresa, algo que GTX no logra transmitir, ya que los empleados tienen miedo constante de ser despedidos. Otro tema muy importante visto en clase es el contrato psicológico. En la película pudimos ver cómo la ruptura del contrato psicológico entre GTX y sus empleados, al no cumplir las expectativas de seguridad y apoyo, centraliza la importancia de la confianza entre el empleador y el empleado. En cuanto a la teoría de los eventos afectivos, en la película podemos ver cómo los despidos y sus efectos emocionales sobre los personajes demuestran cómo los eventos en el lugar de trabajo afectan el estado de ánimo y el rendimiento de sus empleados, impactando la moral y la cultura corporativa. En cuanto a la aplicación de las emociones en el comportamiento organizacional, en clase se habló de la importancia de la inteligencia emocional a la hora de la contratación de personal. En la película se hace evidente esto cuando en un par de ocasiones descartan a Bobby Walker, que es el personaje principal, por su eco y explosividad. En clase también vimos el tema de clasificación de temperamento según Hipócrates, y pues tras analizar los personajes nos podemos dar cuenta que Bobby Walker es colérico, Jean McCleary es melancólico, Maggie Walker, que es la esposa del personaje principal, también es melancólica, y Phil Woodward es sanguíneo. En cuanto al proceso de toma de decisiones, en clase vimos como una parte crucial de este proceso es proponer soluciones alternativas. Y la película critica el proceso de toma de decisiones de GTX, especialmente la falta de desarrollo de soluciones alternativas y consenso, mostrando las consecuencias de decisiones autoritarias y poco consideradas. Principales enseñanzas del orden administrativo y del comportamiento organizacional en la película The Company Man. Vulnerabilidad de la seguridad laboral. La seguridad laboral puede ser frágil y los empleados deben estar preparados para adaptarse a los cambios en el mercado laboral. La película muestra cómo empleados de larga data pueden ser despedidos inesperadamente debido a decisiones administrativas impulsadas por la economía, una situación que refleja la realidad actual de ciertos sectores. Impacto personal de las decisiones empresariales. Las decisiones administrativas pueden tener un impacto significativo en la vida personal y emocional de los empleados. Bobby Walker enfrenta una crisis personal cuando es despedido, lo que refleja cómo las decisiones empresariales pueden afectar la autoestima y la identidad de los individuos en la vida real. Desconexión entre la alta dirección y los empleados. La desconexión entre la alta dirección y los empleados puede generar problemas en la moral y la eficiencia laboral. La película destaca la falta de empatía de la alta dirección hacia los empleados afectados, una situación que puede ocurrir en la realidad cuando los líderes toman decisiones sin comprender completamente el impacto humano. Necesidad de habilidades adaptativas. La adaptabilidad y el desarrollo de habilidades transferidas son esenciales para afrontar los desafíos laborales. Cambio en la cultura organizacional. Los recortes pueden cambiar la cultura organizacional y la percepción de la empresa por parte de los empleados. La película ilustra cómo la empresa, anteriormente percibida como un lugar estable y solidario, experimenta un cambio en la cultura a medida que se implementan los recortes. Esto puede reflejar cómo los empleados pueden ver afectada su lealtad y confianza en la organización después de cambios significativos. Ética empresarial y responsabilidad social. Las decisiones empresariales deben considerar no solo los aspectos financieros, sino también la ética y la responsabilidad social. La película sugiere que los recortes se realizan principalmente por motivos financieros, sin tener en cuenta plenamente el impacto en la vida de los empleados. Esto puede resonar con situaciones en la vida real donde las empresas deben equilibrar las necesidades financieras con la responsabilidad hacia sus empleados. Recomendaciones para mejorar el comportamiento organizacional. Programas de apoyo a la transición. Establecer programas de apoyo a la transición para empleados afectados por recortes, proporcionando recursos para la búsqueda de empleo y desarrollo profesional. En la película, Bobby recibe apoyo de un asesor de carrera, lo que lo ayuda a redescubrir sus habilidades y encontrar nuevas oportunidades laborales. Fomentar una comunicación abierta y empática para abordar las preocupaciones de los empleados durante periodos de cambio. La falta de comunicación clara en la película contribuye a la incertidumbre y la ansiedad entre los empleados afectados. Incentivar el desarrollo de habilidades transferibles que permitan a los empleados adaptarse a diferentes roles y responsabilidades. Phil Woodward, un personaje en la película, enfrenta dificultades al adaptarse debido a su especialización en un campo específico.
Fomentar una cultura organizacional que promueva el apoyo mutuo y la colaboración entre colegas. La película muestra cómo algunos colegas se distancian de aquellos que han sido despedidos, lo que evidencia una falta de solidaridad en la organización. Implementar programas de reconocimiento y recompensa para motivar a los empleados y mostrar aprecio por su contribución. En la película, algunos empleados destacados no reciben el reconocimiento adecuado, lo que afecta a la moral general. Capacitar a líderes para ser más empáticos y comprender las preocupaciones y necesidades de los empleados. La película muestra a líderes que están desconectados emocionalmente de los impactos humanos de sus decisiones, lo que afecta negativamente el entorno laboral. Destacar la responsabilidad social corporativa, mostrando cómo la empresa contribuye positivamente a la comunidad y se preocupa por el bienestar de sus empleados. La película sugiere que las decisiones centradas únicamente en el beneficio financiero pueden tener consecuencias negativas en la percepción de la empresa. Reflexión sobre los principales aspectos de la película. The Company Man es una película que aborda temas clave relacionados con el mundo laboral y el comportamiento organizacional. La trama se centra en la vida de 3 hombres que enfrentan la pérdida de empleo durante una recesión económica y cómo esta experiencia afecta a sus vidas personales y profesionales. The Company Man ofrece una profunda reflexión sobre los aspectos cruciales del mundo laboral y su impacto en el comportamiento organizacional. La película destaca la vulnerabilidad de la seguridad laboral y cómo la identidad personal se entrelaza en el empleo, especialmente en momentos de recesión económica. La lealtad a la empresa se pone a prueba, revelando una brecha entre las expectativas de los empleados y la realidad de las decisiones administrativas. Este contraste subraya la necesidad de una comunicación organizacional más efectiva durante periodos de cambio y la importancia de cultivar una cultura que valore la adaptabilidad y reciprocidad. En última instancia, la película sugiere que el comportamiento organizacional saludable va más allá de las métricas financieras y requiere una atención cuidadosa a la dimensión humana, fomentando la resiliencia y el apoyo mutuo en el tejido de la cultura empresarial. La lección fundamental reside en reconocer que la estabilidad laboral no debe definir por completo la identidad de los individuos y que el desarrollo de una mentalidad flexible y resiliente es esencial para afrontar los desafíos del mundo laboral actual.